Hola a todos, soy Mike Howard y estoy aquí con Beverly Howard y vamos a hacer un estudio bíblico. Estamos en el libro de Jeremías. Esta es nuestra sexta lección. El título de la lección es Reglas y estamos en el capítulo 23 de Jeremías. Ahora cuando digo la palabra reglas, mucha gente tiene una reacción adversa a esa palabra. Estuve en la junta de la Asociación de Propietarios de nuestra vecindad durante algunos años y hay personas en nuestra vecindad a las que realmente no les gusta el contrato. Restricciones, las reglas que debes obedecer si vives aquí. Algunas personas se ponen tan molestas que realmente se mudan de la vecindad, pero esas reglas están ahí para preservar el valor de la propiedad en la vecindad. A otras personas no les gustan las reglas porque son restrictivas, pero si juegas un deporte, conoces la importancia de las reglas porque si no todos juegan según las reglas, se convierte en caos. Así que hoy vamos a echar un vistazo a las reglas y a aquellos que nos gobiernan. Con reglas, gobernantes. Bueno, esas personas de las que hablé suelen tener la idea o la actitud de no eres mi jefe, y no sé por qué eligen un gato. Ay, espera, tal vez sí. Bueno, es una canción temática, la canción temática de Frank Sinatra, que dice, viví a mi manera. Bueno, a veces eso funciona, pero no lo haría. Apostar a que funcione para la mayoría de las personas. Voy a hacer una explicación bastante detallada aquí porque quiero que todos estemos en la misma página cuando lleguemos a las Escrituras. Así que ten paciencia, llegaremos allí tan pronto como establezca el marco aquí. Entonces, la definición de la palabra reglas es un conjunto de reglas explícitas. ¿Qué significa regulaciones escritas o entendidas, como principios no escritos, que rigen la conducta dentro de una actividad particular? Recuerda el deporte o una esfera, como un gobierno sobre el mundo. ¿De acuerdo? Así que ahora nos metemos en problemas cuando violamos estas reglas porque eso tiende a ponernos en desacuerdo con otras personas con las que estamos conviviendo. Por ejemplo, en los deportes estamos jugando en contra o en el mundo. Estamos conduciendo y si no obedecemos las reglas de la carretera, eso se vuelve a todos molestos con esto, pero a veces nos enfadamos cuando nos mudamos de una cultura a otra es con sus reglas no escritas y hemos vivido en todas partes del país y también hemos experimentado algo de eso, así que algunas de las sinónimos de la palabra reglas son palabras como leyes. Ahora se va a volver un poco más familiar para ti bíblicamente mandamientos, edictos, dictados, estatutos o requisitos y ejemplos de reglas son las reglas sociales de cómo interactuamos con unos con otros, las reglas legales de cómo interactuamos entre nosotros legalmente, las reglas deportivas, reglas religiosas, por lo que las reglas se pueden categorizar y luego está el gobernante, y ese es aquel que ejerce el gobierno o el dominio. Como un señor, un líder o un rey y en los Estados Unidos tenemos un presidente, tenemos el Congreso, tenemos la Corte Suprema, por lo que esas son tres ramas de nuestro grupo gobernante a nivel federal. Luego, por supuesto, tenemos gobernantes en el Estado y a nivel local también, por lo que los gobernantes son aquellos que están en su lugar para no solo crear las reglas, sino aplicar las reglas y juzgarte en función de las reglas. Así que sé que es mucho. Los deberes de un gobernante son establecer y hacer cumplir, entrenar, guiar, lo que significa ayudar o asistir o dar un ejemplo, amonestar, animar, incentivar, proteger y proveer, por lo que esos son. A menudo pienso cuando veo a personas postulándose para un cargo de liderazgo, lo hacen realmente entender. Muchos de ellos creo que lo hacen por el prestigio o la gloria del honor por ello, pero me pregunto si realmente entienden la complejidad de los deberes de un buen líder, por lo que los malos líderes son malos gobernantes y los buenos gobernantes, los malos gobernantes a lo largo de la historia. Puedes pensar en muchos nombres, solo estoy eligiendo algunos: Hitler, Pol Pot, Pablo Nerón, que persiguieron a todos los judíos y a los cristianos en Roma. Stalin asesinó a millones de personas o las dejó morir de hambre. Millones de sus ciudadanos. Atila el Uno, ese es un nombre famoso. Iván el Terrible, ese es otro nombre famoso. Vlad el Empalador, solía pelar a las personas la piel y ponerlas en una sartén gigante y cocinarlas.
Así que lo hizo por deporte, está bien, y tuvo que construir un muro alrededor de la ciudad para evitar que la gente huyera. Personas horribles, gobernantes buenos. Me encontré con esta lista en Internet. Carlomagno fue reconocido. Catalina la Grande, Ciro, Augusto, César, George Washington, Abraham Lincoln y la mayoría de la lista que leí tenía al rey David como un buen gobernante. Pensé que eso era bastante interesante. Ahora los malos gobernantes y buenos gobernantes. Las características de un mal gobernante resulta que si pasas por no solo la Biblia, sino también Wikipedia, son opresivos, impulsan a su gente por el miedo, son crueles, inconsistentes e incompetentes y típicamente tienen una naturaleza belicosa o violenta, pero los buenos gobernantes generalmente se categorizan por su imparcialidad, su amabilidad, su consistencia, su cuidado de su gente, su sabiduría y su búsqueda de la paz. Así que pensé, bueno, eso nos da una especie de pequeña idea de cómo el mundo al menos ve a los buenos líderes y nuestros buenos reglas y malas reglas. Bueno, la Biblia categoriza a cada uno de los reyes y aquí a la izquierda están los reyes de Israel, que es el reino del norte, y luego aquí a la derecha están los reyes de Judá, que era el reino del sur, y los que están en rojo, la Biblia nos dice que eran malos reyes y los que están en verde, la Biblia nos dice que eran buenos reyes, no tantos en verde. Creo que el hecho de que tenían algunos buenos gobernantes aquí en el reino del sur es solo uno ejemplo o una razón por la cual su exilio fue cientos de años después del reino del norte. Exilio de los reinos. Así que esa es la introducción, ese es el trasfondo. Vamos a estar hablando no solo de las reglas, sino principalmente de los gobernantes y cómo se siente Dios. Acerca de los gobernantes terrenales cuando Jeremías 23 versículos 1 al 12. Por cierto, hace aproximadamente un año hice un video llamado Buenos Reyes y Malos Reyes. Fue un miércoles por la noche. Enseñanza. Así que voy a poner el enlace de YouTube en la descripción si tú quieres ver eso. También voy a poner las diapositivas de PowerPoint de eso. Presentación en la carpeta de PowerPoint para ti si estás interesado en verlo. Un vistazo a eso. Dios va a comenzar claramente este capítulo. Por cierto, en el capítulo 22, hace un buen trabajo al decirles a los reyes que no está contento con ellos. Y aquí vamos a ver no solo a los reyes, sino también a los sacerdotes y los profetas. Así que empecemos. Capítulo 23 versículo 1. Ay de los pastores ahora. Va a llamar a los gobernantes o a los líderes. Los va a llamar pastores y hay un motivo ulterior para que él use esta palabra y vamos a investigar eso a medida que avanzamos en la lección. El mundo de los pastores que están destruyendo y dispersando las ovejas de mi rebaño, declara el Señor. Así que el primer punto que va a hacer es que los ha designado no solo para ser gobernantes, reyes, sacerdotes y profetas, sino para ser pastores. Así que les va a dar una descripción del trabajo que se parece más a la descripción del trabajo de un pastor, pero el otro cosa que hace aquí es hacerles saber a estos gobernantes que estas no son sus personas, estas son las personas de Dios, así que los ha designado para trabajar para Él. Por lo tanto, esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que cuidan de mi pueblo porque has dispersado a mi rebaño y los has alejado y no has brindado cuidado a ellos. En otras palabras, has sido un mal pastor, has sido mal gobernante, mal líder. Y así que él dice, por lo tanto, voy a castigarte por el mal que has hecho. Versículo 3. Yo mismo. Ahora si recuerdas la lección de la semana pasada o tal vez incluso la semana anterior, Dios le dice a la gente que arrepentirse, pero luego les dice que Él mismo tendrá que hacerlo. Él va a tener que darnos un nuevo corazón, tendrá que cambiar nuestro corazón de piedra y básicamente cambia nuestra naturaleza, nos renueva como nuevas creaciones y así Dios nos mira a la raza humana y dice que estás roto y no puedes arreglarte a ti mismo, así que voy a ir a intervenir y arreglarte y lo hace, por supuesto, a través de la muerte expiatoria de Jesús. Bueno, en esta lección lo que va a hacer es que va a decir no. Por cierto, voy a tener que reemplazar a tus gobernantes humanos porque ellos están tan rotos como tú. Así que los va a reemplazar. Bueno, veamos quién va a reemplazar a los gobernantes humanos con él dice yo mismo. O bueno, está bien, Él va a intervenir de la misma manera que lo hizo para repararnos, va a reparar nuestro liderazgo, yo mismo reuniré el remanente de mi rebaño fuera del país. Plaza, los he expulsado y los atraparé,
los traeré de vuelta. Dios va a hacer esto a su pastor donde serán fructíferos y aumentarán en número y luego pondré pastores sobre ellos que harán lo que les pedí que hicieran, los cuidarán y ya no tendrán miedo. Esto se refiere a las ovejas. A nosotros ya no tendremos miedo ni estaremos aterrados. Ni ninguna de esas ovejas se perderá, declara el Señor. Y luego dice, está bien, voy a contarte un poco más de información sobre este pastor que soy. Voy a venir, voy a tomar el control, voy a tomar el mando y déjame contarte un poco sobre cómo se verá eso y esto se convierte en muy mesiánico. Será de la línea de David, el pastor. Versículo 5. Vienen días, declara el Señor, cuando levantaré para David un descendiente justo, un rey que reinará sabiamente y hará lo justo y lo que es correcto en la tierra. Así que será un descendiente. Por eso todos los judíos esperaban que el Mesías viniera de la línea de David y de hecho lo hizo. Versículo 6. Y en sus días Judá será salvo e Israel vivirá en seguridad. Este es el nombre por el cual será llamado. Así que este rey, este Dios, va a venir en forma de un rey humano y va a nacer en la línea de David y va a ser un pastor y va a tener un nombre. Así que este va a ser su nombre. Su nombre va a ser el Señor nuestro justo, Salvador, y la palabra Señor aquí es la palabra hebrea Jehová, el Señor Dios nuestro, Salvador justo. Ese es Jesús su nombre. Ahora Jesús tiene muchos nombres en la Biblia. Este es especialmente hermoso para mí. Él es el Señor Dios. Él es nuestro Salvador justo. Qué hermoso es ese versículo y luego va a decir, está bien, esto va a hacer todas las cosas nuevas. Todo el tiempo va a depender de la aparición de este justo Salvador, el tiempo antes y el tiempo después. Así que el tiempo antes de vienen días, declara el Señor, cuando la gente ya no dirá, así que esto es un punto en la historia, la gente ya no dirá, tan cierto como que el Señor vive, quien sacó a los israelitas de Egipto. Eso es lo que siempre han dicho. Han mirado siempre la ley, siempre han mirado a Moisés, siempre han mirado a el antiguo pacto. Esa es la guía que conocían. Ese es el tipo que formó un pacto con ellos. Él es el que los sacó de Egipto. Así que él dice, pero a partir de este día en adelante será diferente. Pero dirán en el futuro, tan cierto como que el Señor vive, quien sacó a los descendientes de Israel, de donde sea, de todas las naciones, de la tierra del norte y de los países donde los había desterrado, entonces vivirán en su propia tierra. Así que esto es una pista de que los gentiles serán injertados en este olivo, llamado Israel, pero en realidad significa que Él va a reunir a todas sus personas, a todos los que exilió, los va a reunir de nuevo en el rebaño. Pero tú, ¿sabes algo? Todos hemos sido exiliados de la presencia de Dios cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Ese no fue el primer exilio. Bueno, ahora nos va a traer de vuelta a aquellos de nosotros que profesamos por fe que Jesús es nuestro Señor. Ahora vamos a cambiar de tema aquí por un segundo. Dios ha juzgado. Si tú vuelves a Jeremías 22, Él juzga a los reyes y tiene algunas cosas bastante interesantes que decirles a los reyes, y luego en estos versículos habla de los profetas y sacerdotes, pero Jeremías va a tomar el micrófono, va a tomar el podio del Señor por unos versículos aquí porque Jeremías está proclamando estos mensajes y están cayendo en oídos sordos. Esta gente no quiere escuchar el mensaje de Dios sobre su mal comportamiento, así que Jeremías va a hablar a los falsos profetas y cómo se siente cuando Dios le dice estas cosas. Dice acerca de los profetas, cuando escucho a Dios hablar de esta manera, mi corazón está roto dentro de mí y todos mis huesos tiemblan, soy como un hombre borracho, un hombre fuerte vencido por el vino, por causa del Señor y sus palabras santas. Él, básicamente está diciendo que no solo la gente es mala porque se alejaron del Señor y no solo se tratan terriblemente entre sí, sino que ahora me está diciendo que los gobernantes también están realmente corruptos y eso es lo que va a significar la perdición final para el reino del sur. Así que Jeremías ve debido a las palabras de Dios exactamente lo que viene y por qué viene. La tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está seca y los pastores en el desierto están marchitos. ¿Por qué? Porque los profetas siguen un camino malvado y ellos usan su poder injustamente. Así que eso es en cuanto a los profetas. En segundo lugar, los sacerdotes. Así que él va a resumirlo todo.
Ahora va a todos los gobernantes, a todos los líderes del reino, dice malos gobernantes, que van a incluir a los reyes en el capítulo 22, los profetas y los sacerdotes en este capítulo, dice tanto el profeta como el sacerdote son impíos, eso significa que están contaminados, no siguen las reglas de Dios, y por lo tanto, ellos son los que se supone que deben hacer cumplir, comunicar, capacitar, animar, ayudar a las personas a seguir las reglas de Dios y en cambio, están contaminados, ni siquiera están siguiendo las reglas de Dios ellos mismos, incluso en mi templo donde vivo, encuentro su maldad, declara el Señor. Ahora el micrófono va a volver al Señor y el Señor va a declarar como juicio en el versículo 12, castigo para los líderes y los gobernantes, los sacerdotes y los profetas, así como en el capítulo 22, los reyes, por lo tanto, su camino, los profetas y los sacerdotes se volverán resbaladizos y serán desterrados a la oscuridad y allí caerán. Traeré desastres sobre ellos en el año en que son castigados, claro, como el Señor. Wow. Así que permíteme resumir lo que pienso. Jeremías acaba de profetizar y todos sabemos cómo se sintió al respecto. Bueno, terrenalmente, los gobernantes, Dios dice, está bien, todos se han corrompido y han seguido sus propios caminos, todos han quedado cortos de la gloria de Dios y eso es la razón por la que el pueblo obstinado y rebelde los está juzgando. Pero además, a la gente le está diciendo que todo el liderazgo, los gobernantes que puse como pastores, han fallado en traer al pueblo de vuelta a mí, así que han fallado en su trabajo principal, que es restaurar al pueblo a las reglas. Eso es lo que hacen los gobernantes, así que los gobernantes de este mundo están sujetos a la misma vieja naturaleza. Resulta que, como quien lo hubiera adivinado, que como toda la humanidad, les gusta a la gente, inaceptables para Dios, y de la misma manera que Dios tiene que venir a nuestras vidas personalmente y cambiar nuestra naturaleza y darnos un nuevo corazón y darnos su espíritu para ayudarnos a obedecer sus reglas. De la misma manera que tuvo que hacer eso con la gente, las ovejas, va a tener que hacer eso con los pastores, él mismo. Dios va a tener que venir y ser el pastor y lo hace en él. Salvador justo, que es Jesús. Así que gente rebelde y malos gobernantes, los pueblos se ha alejado de Dios y se están oprimiendo mutuamente. Si tú tomas los 10 mandamientos, cuando los divides en dos partes, es amar a Dios en él. Los primeros 4 y los últimos 5 no se aman entre sí y no han hecho ninguna de las dos cosas, ni han animado a las ovejas a hacer esas dos cosas y los gobernantes allí han fallado completamente en liderar, pero en realidad están empeorando las cosas. Eso es lo que creo. Resumen de lo que creo que Jeremías estaba diciendo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy, después de 2700 años? Años después, ¿cómo aplicamos eso porque el Salvador justo ha venido en Jesús? Para aquellos de nosotros que creemos en Jesús, Él es ese pastor, Él es Dios en carne y hueso, que vino a ser nuestro buen líder, nuestro buen gobernante. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Número 1. Los malos gobernantes son una advertencia de juicio. Eso es lo que vi cuando leí esto. Entonces una aplicación es y aquí en los Estados Unidos, nuestro liderazgo parece estar, en el mejor de los casos, confundido y, en el peor de los casos, corrupto y simplemente no hacer nada y, por cierto, no importa si eres de un partido o del otro. Parece que nuestro liderazgo está buscando a tientas. Supongo que es la palabra correcta para cómo liderar. Así que creo que Dios hace eso porque los malos líderes son su forma de advertirnos sobre su juicio. Los malos reyes terrenales son la advertencia de Dios de un juicio inminente. Estaba en la Biblia y creo que siempre será así. Dios es dándole a la gente en todas partes la oportunidad de arrepentirse, de volver a aceptarlo como su gobernante, su líder como su Señor y necesitamos orar por nuestros líderes. Arrepentirse de su pecado, nuestro pecado y contarle a la gente las buenas noticias. Orar por. Creo que lo leí mal. Necesitamos orar por nuestros líderes. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y luego necesitamos contarle a la gente las buenas noticias. Número 2. Realmente hay dos reinos. Eso es parte del problema aquí. Hay dos reinos, con dos conjuntos diferentes de gobernantes. Está el rey malo que es Satanás y allí su reino lleva a la muerte y está el buen rey que es Jesús y su reino lleva a la vida y Satanás tiene todo un conjunto de gobernantes y los hemos visto. Desde Hitler hasta Attila el Uno, hasta quien sea.
y luego Dios tiene su gobernante, que es su Hijo Jesús, así que necesitamos elegir a qué gobernante vamos a obedecer. En Romanos 8:6 dice esto: la mente que está gobernada, recuerda que las reglas están gobernando. Eso es lo que gobierna gobierna nuestro comportamiento. La mente que está gobernada por la carne va a llevar a la muerte, pero la mente que está gobernada o gobernada por el Espíritu es vida y paz. Antes de concluir, solo tenía que destacar el Salmo 23 cuando piensas en los malos gobernantes en esta tierra y tú piensas en los terribles que conocemos y luego algunos de liderazgo que hemos tenido aquí en los Estados Unidos, que medio rodamos nuestros ojos y piensas para ti mismo: bueno, ¿cómo puedo confiar en que Dios sea mi líder? ¿Cómo puedo confiar en que Jesús sea mi gobernante, mi Señor? ¿Cómo puedo confiar en eso? ¿Qué tipo de experiencia debería buscar tener con Jesús como mi Señor? Así que destacaré todas estas cosas que Jesús hace como nuestro pastor. Así que el Señor Jesús es mi pastor, y porque es mi pastor, no me falta nada, y me hace acostarme en verdes praderas y piensa en eso como un oveja y lo hace. Me guía junto a aguas tranquilas. Este es el tipo de gobernante o líder que puedes esperar con Jesús. Esto es lo que Dios nos promete. Él refresca mi alma, me guía por el camino correcto. Recuerda esas cosas que un buen líder hace por su propio nombre. Me guía por el camino correcto. En otras palabras, me guía a obedecer las reglas que dan vida. Aunque camine a través del valle más oscuro, no temeré ningún mal porque Jesús está conmigo. Tu vara y tu cayado me reconfortan y preparas una mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. En otras palabras, me das una misión, me das un propósito para vivir. Mi copa está realmente rebosante. Seguramente tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida. Habitaré en tu casa para siempre. Si no eres cristiano y miras a tu alrededor y ves a los gobernantes de este mundo, tengo una oferta para ti. Jesús es este tipo de pastor, este tipo de gobernante. Él es un buen pastor. Jesús dijo que Él era el buen pastor y por eso cantamos canción Salvador. Como un pastor, guíanos. Necesitamos mucho tu cuidado tierno y realmente. Haz esto, en tus agradables prados alimentanos, para nuestro uso prepara tus potros. Bendito Jesús, tú nos has comprado. Entonces estamos bien. Esa es la lección de las reglas. Así es como Dios se siente acerca de los gobernantes terrenales. Y eso es una advertencia para nosotros de que necesitamos entregar nuestras vidas al aquel que gobierna bien, justamente y bien. Él es el buen pastor. Así que dicho esto, pensé que fue una gran lección, así que oren conmigo y los dejaré ir. Padre Dios, hay reglas. Son inevitables. Está la ley de la gravedad. Recuerdo haber intentado vencer eso saltando desde un garaje. Eso no funcionó. Bueno, las reglas están ahí para nuestro bien. Las reglas están ahí para que vivamos la vida y vivirla bien y estar en paz y amarte. Así que, Padre, sé que nuestra vida terrenal es un poco rebelde y le gusta evitar las reglas, y algunas de las reglas del mundo son bastante injustas, francamente, pero las tuyas no lo son porque tú eres el bueno gobernante, eres el buen pastor. Así que, Padre, mientras leemos estas palabras, mientras dejamos que se hundan en nuestros corazones, ayúdanos a calmar nuestros espíritus rebeldes y a abrirnos, a regocijarnos y abrazar tus reglas, pero lo más importante, a tu pastor, en el nombre de Jesús. Lo oramos. Amén. Nos vemos la próxima semana. Tendremos el capítulo o la sesión número 7. Hasta entonces, mantente a salvo. Sabes que te amamos.